La historia del manga comienza con su protagonista, tirado en el suelo, observando perplejo una ventana de estado que le informa haberse convertido en un personaje de la novela, Caballero de Sangre y Hierro. Reflexiona que es la misma novela que había leído la noche anterior, intrigado por la idea de encontrarse ahora en otro mundo. Se pregunta cómo terminó en el suelo cuando había tantos otros lugares donde despertar. Mientras el protagonista se cuestiona su situación, nota algo extraño en su boca y la ventana le explica que su boca se torció mientras dormía en el suelo. Confundido, se da cuenta de que ha adquirido o ha sido poseído por alguien de la novela, pero no está seguro de qué personaje es exactamente. En ese momento, una voz lo llama joven maestro Lloyd, revelando que lo habían estado buscando por todas partes. Javier, un personaje de la novela Caballero de Sangre y Hierro. El protagonista está sorprendido que Javier es idéntico tal como está descrito en la novela. El prota está sorprendido al darse cuenta que él es el mocoso Lloyd Frontera. Mientras regresan a la mansión, Javier le explica al protagonista que parece no recordar lo sucedido, revela que había bebido y destruido todo un bar, motivo por el cual fue enviado a buscarlo por su señor. Antes de marcharse, el protagonista pregunta a Javier sobre las deudas de su familia, a lo que Javier responde que no es nada nuevo. El prota confirma que la familia de Lloyd fue estafada y perdió todas sus propiedades, llevando a sus padres al suicidio. Lloyd, el joven que el protagonista parece haber encarnado, terminó convertido en un vagabundo y bebedor y muriendo de manera miserable después de vomitar sangre. El protagonista reflexiona que la realidad de Lloyd era tan desdichada como la novela había descrito. Al día siguiente, la madre de Lloyd le pregunta si él destruyó algo en el bar la noche anterior. En su mente, el protagonista dice que solo estuvo leyendo una novela. La madre del protagonista le permite ir a disculparse esta vez, a lo que él acepta hacerlo. Tanto la madre como Javier se sorprenden por la respuesta del protagonista. Mientras caminan por el pueblo, el protagonista nota que todos los habitantes huyen al verlo. Al preguntarle a Javier por qué lo sigue, Javier responde que su padre le pidió que fuera su guardaespaldas para evitar problemas. Javier pregunta al protagonista hacia dónde va, dado que el bar está en esa dirección, y le cuestiona si mintió acerca de disculparse. El protagonista responde que estaba distraído en sus pensamientos. Javier comenta que el protagonista parece diferente desde aquella noche, como si hubiera cambiado. Mientras tanto, el protagonista se disculpa con el señor del bar porque todo lo que pasó esa noche fue culpa suya. El señor del bar le dice que no necesita disculparse. Después de hablar con el dueño del bar, el protagonista le pregunta a Javier sobre disculparse, pero señala que la reacción del dueño no fue positiva. Javier asiente, indicando que era de esperar dado que no solo se habían destruido los muebles, sino también las decoraciones que le habían costado tanto. Mientras Javier explicaba que la condición de la madre del dueño del bar se había deteriorado debido al frío del invierno, el protagonista reflexionaba sobre la situación. Mencionó que incluso dentro de la casa hacía frío y que una chimenea no sería suficiente para resolver el problema. De repente, una idea brilló en su mente y expresó que en ese lugar no existían casas con pisos de losa de piedra de calefacción, algo que definitivamente se vendería bien si pudiera construirlo en ese mundo. Con entusiasmo, el protagonista comenzó a considerar la posibilidad, aunque admitió que nunca antes se le había ocurrido algo así, recordó que en su mundo, su especialidad fue la ingeniería civil y que incluso construyó su propia casa durante su servicio en el ejército. Convencido de esa idea podría ser la clave para pagar las deudas de la familia de su padre, decidió que era hora de actuar. Dirigiéndose a Javier, le sugirió volver al bar para llevar a cabo su plan. Mientras tanto, el sistema le recordó que su verdadero viaje apenas comenzaba y que podría ganar experiencia mejorando sus relaciones con los personajes del entorno. El protagonista se preguntaba si XP era lo mismo que experiencia, pero el sistema no proporcionaba una explicación clara de su utilidad. Volteó hacia Javier y notó que la impresión de Javier hacia él era de -30, de repente, el protagonista comentó que Javier realmente era guapo, a lo que Javier respondió que él también lo sabía, haciendo que la impresión de Javier subiera a -31, decidiendo dejar ese tema por ahora, continuaron su camino hacia el bar. Allí, el protagonista se acercó al señor del bar y se ofreció a cubrir todos los costos de la construcción, solicitándole que firmara el contrato. El señor del bar mostró sospechas hacia el protagonista,
quien insistió en que no podía permitirse arruinar el plan que tenía desde el principio. Aunque no quería recurrir a métodos desagradables, y puso una expresión desagradable y mencionó que se veían todos los días, cuestionando por qué no podía confiar en él. Finalmente, el señor del bar firmó el contrato rápidamente, lo que sorprendió al sistema, calificando al protagonista como basura. El protagonista celebró su primer contrato exitoso, elogiando la elección del señor del bar y asegurándole que no se arrepentiría. Javier acusó al protagonista de haber intimidado al dueño del bar para firmar el contrato, insinuando un patrón de comportamiento problemático. En respuesta, el protagonista defendió sus acciones, mencionando sus experiencias pasadas y su determinación de cambiar su actitud a partir de ahora. Mientras construían la casa, el protagonista dijo que hará sonreír a la madre del señor del bar, ya que su sonrisa será la base de su dinero. Y Javier notó lo rápido que progresaba el protagonista y se preguntó de dónde había aprendido esas habilidades, además de dudar si realmente estaba cumpliendo el contrato con el propietario. Justo cuando el protagonista estaba a punto de cortar un trozo de árbol, Javier lo detuvo y le preguntó qué pretendía hacer. El protagonista sugirió convertir el trozo de madera en tablas, y Javier, con habilidad impresionante, partió todos los trozos de árbol en tablas con un solo movimiento. Asombrado, el protagonista dice que dentro de poco Javier se convertirá en un maestro de la espada. Más adelante, el protagonista pidió a Javier que lo ayudara a excavar, lo cual irritó a Javier, quien esperaba más agradecimiento en lugar de más trabajo. A pesar de ello, sugirió trabajar juntos para terminar lo más rápido posible. Mientras trabajaban, Javier se preguntaba cómo había cambiado tanto el protagonista en tan poco tiempo, pasando de ser alguien poco confiable a alguien capaz de lograr grandes cosas. Finalmente, cuando terminaron, el protagonista gritó que la tarea estaba completada. Javier preguntó qué significaba el logo en la estructura terminada, a lo que el protagonista explicó que era el logo de su marca. El señor del bar y su madre quedaron impresionados con la casa, preguntándose cómo había sido posible. El protagonista reflexionó sobre cómo era natural que la gente de ese mundo se sorprendiera ante sus habilidades. Mientras el señor del bar agradecía al protagonista, comentándole que no había visto a su madre sonreír así en mucho tiempo, Javier se cuestionaba si realmente estaban felices como el protagonista afirmaba. Expresó sus dudas sobre el cambio repentino del prota en el comportamiento y las expresiones faciales, Javier preguntándose qué estaba ocurriendo, afirmando que el protagonista había trabajado arduamente para cumplir la promesa que le hizo al señor del bar de hacerlo sonreír. El protagonista aseguró que la casa era simplemente un modelo para la promoción. Con el paso de los días, los habitantes del pueblo comenzaron a llegar a la casa que había construido. Quedaron impresionados y algunos expresaron su incredulidad ante la calidad del trabajo. El protagonista les ofreció la oportunidad de adquirir una habitación similar en sus propios hogares, mostrándoles un modelo de la casa y ofreciendo un descuento del 10% si firmaban el contrato. El sistema advirtió al protagonista que los ciudadanos no confiaban en él, al igual que el señor del bar. En ese momento, alguien llamó al protagonista, preguntándole qué estaba haciendo. El protagonista se admiró al darse cuenta de que su padre tenía una impresión negativa de -20 hacia él. De regreso a la mansión, el protagonista y su padre estaban compartiendo una comida. El padre comenzó a preguntar qué estaba pasando y qué había hecho esta vez. El protagonista mencionó que alguien del pueblo había encargado una habitación de alta calidad y él la había construido. El padre le advirtió que tuviera cuidado, enfatizando que su prioridad era cuidar a las personas y que no toleraría mentiras ni engaños. El protagonista respondió que si eso era todo lo que tenía que decir se retirara primero. El padre continuó expresando que sí era por la situación de la familia, asegurándole al protagonista que él se encargaría de todo y pidiéndole que no se desviara del camino correcto. El protagonista reflexionó sobre cómo ya había escuchado esas palabras antes, y el prota le dice que no se rinda y prometió que él tampoco lo haría, recordándole algo que su padre probablemente le había dicho mientras estaba en Corea. Mientras tanto, unas personas aparecieron frente al protagonista, quienes reconoció como los prestamistas que habían prestado dinero a su padre. Estaban hablando con el padre del protagonista mientras el sistema informaba al protagonista que gracias a los puntos de habilidad que había acumulado, podía mejorar sus habilidades. Se le presentaron dos opciones de habilidades para elegir, y el protagonista decidió obtener ambas ya que tenía suficientes puntos. De repente,
Algo salió de los ojos del protagonista, indicando que ya no necesitaba mediciones externas, sino que podía medir las cosas con sus propios ojos gracias a la habilidad adquirida. Esto le haría su trabajo significativamente más fácil. Según el protagonista se preguntaba si sería posible invocar una máquina de su mundo en este nuevo lugar, y el sistema confirmó que era una posibilidad. Esto sorprendió al protagonista, pero el sistema le explicó que necesitaba acumular 50 puntos de experiencia para realizar la invocación. El protagonista consideró que era absurdo, ya que actualmente solo tenía un punto de experiencia. Sin embargo, imaginó lo útiles que podrían ser las invocaciones si fueran tan efectivas como las máquinas en su mundo. Mientras tanto, el prestamista le dijo al padre del prota que si no tenía dinero para devolver lo que debía, le mostraría cómo podía ganar dinero. Le sugirió un lugar donde se vendían mujeres, y el protagonista apareció repentinamente abrazándolo. Sorprendidos, los prestamistas preguntaron quién era el protagonista, quien dice que le muestra en la carta de invitación. Explicó que según la ley de los nobles del reino, entrar a la mansión de un noble sin invitación era una intrusión. Los prestamistas expresaron incredulidad y dijeron que nunca habían oído hablar de esa ley. El protagonista les propuso comprobar la ley juntos, desafiándolos a verificarlo. Luego, llamó a Javier y le ordenó cortar la mano del intruso, mientras los prestamistas se alarmaron y mencionaron la corte. El protagonista aceptó ir a la corte y dejó claro que verían de qué lado estaría la justicia. En ese momento, Javier desenvainó su espada y los prestamistas, asustados, huyeron rápidamente mientras amenazaban con arrepentirse de sus acciones. El padre del protagonista, confundido por la situación, le preguntó qué había hecho exactamente en ese momento. Mientras el protagonista colocaba un saco sobre la mesa, el padre de este mostraba confusión. El protagonista le dijo que le daría un anticipo de lo que había recibido, lo que llevó al padre a preguntar con escepticismo si había recibido dinero de la gente y si lo estaba extorsionando. Javier intervino para explicar al padre que no era así. Él había estado supervisando para asegurarse de que el protagonista cumpliera su promesa con la gente, aunque el padre del protagonista dudaba, pero mira a Javier que él parecía confiar en el protagonista. Mientras salían de la habitación del varón, Javier le dijo al protagonista de que cómo sabía sobre la ley, diciéndole que pensó que era ignorante. El protagonista dice en su mente que lo había recordado gracias a Javier, que lo había leído en el libro, y dijo que cuando el varón y la baronesa se murieron, los dos prestamistas iban a desenterrar sus cuerpos para venderlos, y Javier aplicó la ley que considera a quienes entran a la mansión de un noble sin invitación como intrusos. Así Javier cortándoles la cabeza a pesar de ser llevado ante el juez. Javier no fue declarado culpable. El protagonista reflexionó que conocer la historia era una gran ventaja. En ese momento, el sistema informó, el índice de aprobación de Barón Frontera ha aumentado en 6 puntos. Así el protagonista gana 60 puntos de experiencia por mejorar su relación con un personaje clave. Satisfecho, el protagonista concluyó, que es justo como lo planeó. En medio de la noche, el protagonista miraba a su alrededor para asegurarse de que no había nadie cerca. Dirigiéndose al sistema, solicitó mostrarle el tipo de invocación disponible para él. Un círculo mágico se formó en el cielo, y el protagonista se sorprendió al ver que era bastante pequeño. Desde dentro del círculo mágico, apareció una invocación. Un ratón, perplejo al darse cuenta de que había invocado a una rata, el protagonista le preguntó por qué era tan pequeña. La rata respondió con tristeza y el protagonista se dio cuenta de que su invocación había sido un completo fracaso. La rata comenzó a llorar, pero el protagonista le aseguró que no desconfiaba de ella y le preguntó si tenía la capacidad de ayudarle. Después de un rato, la rata sacó un papel de su boca, resultando ser el manual de usuario de la invocación. Explicó que no era una rata, sino un hámster. Las instrucciones en el manual le indicaron que el protagonista le diera semillas de girasol para que la invocación pudiera cambiar de tamaño. El protagonista preguntó hasta qué tamaño podía cambiar y decidió experimentar por sí mismo. Para su sorpresa, el hámster creció repentinamente hasta alcanzar varios pies de altura. El protagonista estaba asombrado. Y el hámster, ahora todo presumido, demostrando sus habilidades. Impresionado por las capacidades del hámster, el protagonista comentó que había ganado el premio gordo. Sin embargo, comenzó a preocuparse por si alguien lo veía y sospechaba de él. El protagonista decidió llevar un libro de invocaciones para mostrar que era un maestro en invocaciones, creyendo que así nadie sospecharía de sus habilidades.
Al día siguiente, el protagonista reunió a 30 soldados de Barón Frontera, comentando que eran como soldados a los que pagaban por no hacer nada, explicó que ahora tenía mano de obra gratuita gracias a esto. El protagonista le explicó a los soldados que si alguien veía el montón de tierra cerca, deberían decir que él estuvo cavando toda la noche, aunque en realidad fue el hámster quien lo hizo en solo 30 minutos. Luego les preguntó si estaban listos para trabajar, pero los soldados mostraron caras de no hacer nada, dejando claro que no tenían muchas ganas de hacer algo. Justo en ese momento, alguien llamó al protagonista, quien resultó ser el caballero mayor de Barón Frontera, y el protagonista comentó que esperaba que el caballero confrontara la situación, y mencionó que en la tierra del barón había 3 caballeros, Neumann, Valjean y Javier, el protagonista de la novela. Explicó que al principio del libro, Neumann se mantuvo fiel hasta el final, pero luego traicionó al barón y huyó por defender a los estafadores, dejándolos con una gran deuda. El caballero mayor confrontó al protagonista, preguntándole por qué había ordenado a sus hombres trabajar en la tierra. El protagonista afirmó que tenía permiso de su padre para hacerlo. Neumann acusó al protagonista de engañar al barón, a lo que el protagonista desafiantemente respondió que es lo que estaba haciendo. Neumann, furioso, retó al protagonista, menospreciándolo como un hombrecito frágil. En respuesta, el protagonista tomó una pala y lanzó tierra a la cara de Neumann, dejando a todos los soldados atónitos por lo sucedido. El caballero mayor y el protagonista se quedaron mirándose fijamente. Finalmente, el caballero mayor acusó al protagonista de haber insultado el honor de un caballero. El protagonista dijo que olvidaran las palabras y que lucharan, adoptando una postura de combate apuntando con una pala hacia Neumann. Neumann amenazó con hacer que el protagonista se arrepintiera, mientras en la mansión, Javier le preguntaba al prota que si tenía la confianza y el poder para ganar. El protagonista le respondió que obviamente que no podía ganar. Javier se cuestionó por qué el protagonista había arrojado tierra en la cara de Neumann y desafiado a un duelo. Y el prota le pidió al barón que lo separara para que pudiera desafiar a Neumann a un duelo, pero notó que esto parecía estar demasiado calculado y que ahora el prota no tenía la confianza ni el poder para ganar el duelo. El protagonista le dijo a Javier que necesitaba que le enseñara a usar una espada, pero Javier se negó rotundamente, diciendo que su trabajo era solo vigilarlo. El protagonista respondió que entonces no le enseñaría, pero le sugirió que si lo ayudaba a usar una espada, podría curar su insomnio. Javier se sorprendió de cómo el protagonista sabía eso, y el protagonista explicó que estaba en el libro 4 Maestros de la Espada, que dividía los rangos en alto, intermedio y bajo nivel. Javier estaba en el rango de maestro de la espada de alto nivel, al borde de ser un superhumano debido a los efectos secundarios de ser un maestro de la espada. Finalmente, Javier accedió a intentar enseñarle al protagonista todas sus técnicas de espada, aunque dijo que sabía que el protagonista fracasaría, mencionando que no había remedio que no hubiera probado para curar su insomnio. De repente, vimos a Javier dormido, confirmando que el método del protagonista funcionó para curar su insomnio. Al día siguiente, Javier le dice al prota que dé 50 vueltas alrededor, y el protagonista al sin quejarse comenzó a dar las vueltas. Javier se preguntó que si estaba corriendo el protagonista sin quejarse. Mientras el protagonista seguía dando vueltas, le pidió a Javier que le enseñara más habilidades. Javier pensó que el protagonista solo se negaría, mientras el protagonista reflexionaba sobre cómo su vida actual era mejor en comparación con el pasado, cuando estaba solo y trabajaba duramente para sobrevivir. El protagonista admitió que aunque ahora estaba mejor, antes no tenía una familia que lo recibiera, despertando cada día en una pequeña habitación y trabajando sin descanso para evitar morir de hambre. Comparó ese dolor y desesperación con lo que hacía ahora, sintiéndolo insignificante. Javier, observando al protagonista determinado, decidió enseñarle todas sus técnicas de espada. El sistema informó al protagonista que la puntuación de aprobación de Javier hacia él había aumentado en un punto más. Mientras tanto, en la mansión, Neumann se quejaba con el barón sobre el comportamiento del protagonista. El barón inicialmente pensó que el protagonista había recuperado el juicio, pero se dio cuenta de que estaba equivocado. El padre del protagonista intervino, argumentando que no había una causa justa para detener el duelo y pidiendo que no fuera demasiado duro con su heredero Neumann. Por su parte, seguía las órdenes del barón, aunque en su mente cuestionaba si todo se desarrollaría como esperaban.
Expresó su disposición a matar al protagonista si el varón tenía algún problema con ello, lo mataría también, incluyendo a la baronesa también. Neumann había planeado dejar la aldea e ir a un lugar mejor. Un mes después, llegó el día del duelo. El varón y la baronesa estaban visiblemente nerviosos por el enfrentamiento con el protagonista. Neumann preguntó al protagonista si estaba listo, a lo que éste respondió con determinación que sí lo estaba, listo para darle una paliza. La gente se preguntaba si el protagonista realmente pelearía con Neumann usando una pala. Neumann, furioso, escuchaba las opiniones a su alrededor. En su mente, Javier reflexionaba sobre la pala de hierro sólido que el protagonista había solicitado a un herrero para el duelo. Mientras tanto, el padre del protagonista, decepcionado, pensaba que todo al final había sido una broma. Javier, por otro lado, no creía que fuera una simple broma, viendo cómo el protagonista se había dedicado durante el último mes, entrenando desde la madrugada sin quejarse, corriendo por todas partes, enseñando a los ingenieros locales y practicando espada hasta altas horas de la noche. Para Javier, el protagonista estaba tomando todo esto muy en serio. El varón anunció que comenzaría el combate de Lloyd Frontera y el señor Neumann. En medio del duelo daba comienzo y anunciado por el varón, el protagonista y Neumann se prepararon para el combate. Javier observaba con atención, intrigado por la postura del protagonista que era tan pobre. De repente, Neumann atacó directamente, sorprendiendo a todos con su agresividad. El protagonista respondió con movimientos hábiles, desviando cada golpe con destreza. Javier notó la eficacia de sus movimientos, adaptados para el combate real, como si su técnica hubiera evolucionado con el tiempo. Neumann, desconcertado por la habilidad del protagonista, cuestionó cómo había mejorado tanto. El protagonista explicó que había utilizado una técnica especial de esgrima, similar a la evolución natural de su estilo a lo largo de los años. Neumann intentó un contraataque, pero el protagonista demostró superioridad al desviar cada golpe. Impresionado, Neumann se preguntó de dónde sacaba tanta fuerza. Neumann se sorprendió al ver que el protagonista bloqueó completamente su ataque. El protagonista explicó que utilizó la técnica del núcleo Ashran, el conjuro que Javier haría y llegar a ser el más fuerte del mundo según la historia. Neumann preguntó si el protagonista había absorbido su maná, pero antes de que pudiera reaccionar, el protagonista le lanzó un palazo directo en el hocico, haciéndole perder un diente en el proceso. Neumann se preguntó en su mente si realmente era su diente el que el protagonista había golpeado, mientras el protagonista le dio un segundo y luego un tercer palazo, derribándolo al suelo. Todos los soldados, incluido el varón, quedaron sorprendidos y murmuraron entre ellos, asumiendo que el protagonista había ganado el duelo. El varón declaró al protagonista como el ganador oficial del duelo, mientras Neumann en el suelo se preguntaba cómo era posible que hubiera perdido contra alguien tan débil. El protagonista le respondió que había escuchado que él fue quien había ganado. Cuando el protagonista estaba a punto de golpear a Neumann nuevamente, el varón intervino, diciéndole que el duelo ya había terminado. El protagonista, en su furia, continuó golpeando a Neumann una y otra vez, ignorando las órdenes del varón y la intervención de los soldados que intentaban detenerlo. Finalmente, el varón, molesto, ordenó a los soldados que detuvieran al protagonista, insistiendo en que el duelo había concluido. El protagonista finalmente accedió a dejarlo ir, suspirando y dándole otro palazo. Javier observó al protagonista con asombro, notando cómo golpeaba con precisión a Neumann y cómo parecía tranquilo, como si hubiera predicho los eventos que se desarrollaban. Pensó que el protagonista parecía saberlo todo. Con 15 días antes del duelo, el prota intrigado, preguntó a Javier si podría enseñarle la técnica del núcleo Ashran. Javier, sorprendido, le preguntó cómo sabía sobre eso, y el protagonista reveló que lo había escuchado hablar de ello mientras dormía, aunque disimuló que ya lo sabía. Javier explicó que no podía enseñar la técnica porque no estaba completa, pero el protagonista le propuso ayudarle a perfeccionarla si le enseñaba cómo utilizarla. Javier accedió y el protagonista comenzó a explicar cómo debía cambiar la forma de visualizar el núcleo de maná, concentrándolo no dentro sino alrededor del núcleo. El protagonista preguntó a Javier qué opinaba, y éste le respondió que definitivamente parecía coherente. Mientras tanto, en su mente, Javier pensó que el protagonista nuevamente ocultaba algo detrás de esa cara tranquila.
Sin embargo, en ese momento, logró perfeccionar la técnica del núcleo Ashran, algo que no había logrado durante mucho tiempo. Reconoció que con la determinación y el conocimiento que mostraba el protagonista, y con eso venció a Neumann con facilidad. El padre del protagonista intervino para detener el combate, manifestando que no permitiría que el honor de Neumann fuera manchado más tiempo. El protagonista, escuchando a su padre, se detuvo y mencionó el honor del caballero, luego desafió al varón a revisar bajo su manto y decidir si las palabras de Neumann eran apropiadas. El varón, intrigado, examinó las cartas que el protagonista le mostró, quedó sorprendido al leerlas y el protagonista explicó que eran correspondencia entre Neumann y Tordes, uno de los hombres que había estafado al padre del protagonista. El padre del protagonista seguía atónito por haber leído las cartas, mientras Neumann se defendía, preguntando cómo el protagonista las había encontrado, si las había escondido en una pared. El protagonista reveló que Javier las había encontrado más adelante en el libro y había enviado a Podong, el hámster, a buscarlas la noche anterior. El varón continuaba desconcertado por las revelaciones de las cartas. El protagonista comentó sobre la supuesta amabilidad del varón descrita en el libro, sugiriendo que alguien más ya estaría exigiendo la cabeza de Neumann en esa situación. El protagonista propuso una solución inusual pero sabia: ofrecer a Neumann una salida misericordiosa. Propuso que Neumann llevara un ratón sobre la cabeza y si el ratón lo hería, sería exiliado; de lo contrario, tendría otra oportunidad para arrepentirse. Los ciudadanos se preguntaban por la propuesta mientras el caballero Bayer elogiaba la sabiduría y generosidad del protagonista, advirtiendo a otros sobre las consecuencias de sus acciones. El varón aceptó la propuesta del protagonista, permitiéndole proceder como considerara adecuado. Dirigiéndose a Neumann, el protagonista le preguntó si tenía alguna objeción. Neumann, sin objeciones, agradeció por la misericordia ofrecida. El protagonista reflexiona consigo mismo sobre mostrar misericordia, mientras que acepta tratar a los malhechores como iguales, esperando que se arrepientan de sus pecados a cambio de perdón. Sin embargo, el protagonista reconoce que esto podría hacer que los malhechores se vuelvan más decididos y manipuladores en sus acciones futuras. Mientras tanto, Neumann planea vengarse del protagonista y al varón, decidido en su mente a hacerles pagar por lo que han hecho. Ante esto, el protagonista le comenta a Neumann con una leve ironía que es bueno verlo sonreír, incluso si es la última vez, a lo que Neumann responde preguntándole qué está insinuando. Entonces, el protagonista dándole una semilla de girasol a Podong. Mientras el protagonista lanzaba a Podong al aire, el hámster comió la semilla y creció rápidamente, sorprendiendo al varón, Javier y Bayer. Con gran velocidad, Podong cayó sobre Neumann, quien observó con asombro mientras fue aplastado, y mientras tanto el protagonista anunciaba su exilio como castigo. Al día siguiente, Podong estaba trabajando en medio del pueblo, y Javier le pregunta al protagonista qué está haciendo Podong. El protagonista le dice a Javier que está tallando un camino, mientras menciona que los soldados débiles ahora parecen verdaderos trabajadores de construcción. Habla sobre la antigua ciudad de Roma y cómo la gente estaba enamorada de sus calles, mencionando que utilizará ese ejemplo para crear una vía. Javier pregunta por qué quiere hacer un camino, a lo que el protagonista responde que quiere poner su tierra en el mapa. Luego, Javier pregunta de dónde adquirió todo ese conocimiento de repente, que de repente el protagonista construyó un sistema de calefacción del que nadie había oído hablar. Además de haber convocado a una criatura de alto nivel, Javier continúa preguntando si realmente es el maestro Lloyd, y el sistema le advierte que Javier tiene sospechas sobre la identidad del protagonista, lo que pone nervioso al protagonista mientras Javier lo mira fijamente. El protagonista se da cuenta de que Javier podría sospechar que él es otra persona que ha tomado el cuerpo del hijo de su señor, lo que podría llevarlo a usar su espada contra él. El protagonista, con una carota, menciona que estuvo estudiando mientras nadie lo miraba, pero Javier comenta que solo lo veía beber. El protagonista le dice que sí lo estaba vigilando las 24 horas, a lo que Javier pregunta cómo explica el dominio de la magia de invocación, indicando que incluso para un mago hábil de 20 años sería difícil. El protagonista le pregunta a Javier cómo es tan bueno invocando maná a los 20 años, y Javier le dice al prota que él se considera a sí mismo un genio. El protagonista luego le dice a Javier que él no puede ser un genio pero él sí, y dice el prota que él nació con el don de la invocación, dejando a Javier con cara de que el prota es un mentiroso. El protagonista decide que ha dicho suficiente y tiene cosas que hacer, dejando a Bayer a cargo del camino mientras él está ausente.
Y Javier le dice al prota que si a qué lugar van a ir, el prota le responde que van a un lugar lejano para recuperar dinero que les robaron en la ciudad fronteriza de Ludenia. El estafador Tordes muestra sorpresa por haber perdido tanto dinero, y su guardaespaldas le dice que a veces se gana y se pierde en el juego. Y dice el guardaespaldas que si no tiene dinero para pagar su protección se irá de inmediato, pero Tordes le dice que tiene suficiente dinero para pagar por su protección. El protagonista interviene y empuja la puerta abierta, presentándose como Lloyd Frontera. Después de que el protagonista se presentara como Lloyd Frontera ante el estafador Tordes y su guardaespaldas, la expresión de Tordes se transformó en una mezcla de sorpresa y angustia. El guardaespaldas amenazó con acabar con la vida del protagonista, pero Tordes decidió que lo mejor era huir. Ambos saltaron por la ventana y aterrizaron en un callejón, donde se encontraron cara a cara con Javier. Así Javier confirmando la sospecha de que el protagonista dijo que intentarían escaparse. El guardaespaldas, al ver a Javier, comentó que era joven y que parecía no tener experiencia con la espada. El protagonista observó que era la primera vez que Javier se enfrentaba a un hechicero oscuro de esa manera. El hechicero oscuro lanzó un hechizo hacia Javier, pero este lo bloqueó y lo partió por la mitad con una rápida y precisa maniobra. El hechicero oscuro quedó atónito al descubrir que Javier poseía un corazón de maná de triple círculo, algo que era extremadamente inusual y poderoso. Desconcertado y asustado por lo ocurrido, el hechicero oscuro le comunicó a Tordes que su contrato ya no tenía validez, dejándolo atrás mientras se retiraba apresuradamente del lugar. Javier se acercó amenazante a Tordes, acusándolo en voz alta de sus crímenes contra una familia noble. Con firmeza, ordenó a Tordes que le cortaran las piernas y lo arrastraran hacia el juzgado para enfrentar su juicio. Justo cuando Javier estaba a punto de balancear su espada contra Tordes, el protagonista se entrometió abruptamente, advirtiéndole sobre las consecuencias fatales que tendría llevar a Tordes ante la corte. La intervención sorprendió a Javier, quien cuestionó si el protagonista sentía compasión por otras personas. Esa misma noche, Tordes fue amarrado a una silla. Temblando de miedo, el protagonista se acercó a él tranquilamente, asegurándole que no había necesidad de tanto temor. Explicó a Tordes que la codicia puede llevar a las personas a cometer errores y que él había aprovechado todas las oportunidades que se le presentaron. Sin embargo, también le recordó que la ley era estricta con quienes transgredían. Tordes, visiblemente afligido, preguntó si el protagonista planeaba perdonarlo. El protagonista afirmó que no lo llevaría a juicio, pero a cambio, Tordes debía devolver los bienes robados. Con un semblante preocupado, Tordes aceptó devolver lo robado, pero el protagonista le advirtió que ese era solo el primer paso para obtener su perdón. Le propuso a Tordes firmar un contrato de empleo ordinario, en el cual el 80% su salario se destinaría al pago de la deuda. A lo que el protagonista le dice a Tordes que después de 520 años habrá pagado toda la deuda, dejando a Tordes demasiado sorprendido. Mientras tanto, Javier comentó que sabía que el protagonista no iba a perdonar a Tordes tan fácilmente. El protagonista respondió que no sería tan ingenuo como para matar al hombre que le debe dinero, optando por dejarlo económicamente seco el resto de su vida. Tordes mencionó que nunca había visto un contrato tan desfavorable e injusto. El protagonista le respondió que no podía obligarlo a firmar, sugiriéndole que podrían resolverlo en la corte si prefería. Ante la falta de opciones, Tordes finalmente firmó el contrato. Al día siguiente, el protagonista, Javier y Tordes partieron hacia su hogar.